Sí, por favor, presidente. Sí, se pide por favor orden en la sala, no podemos llevar adelante la sesión de esta manera. Por favor, silencio a los periodistas, se agradece. Continúe, señor Gutiérrez. Muchas gracias. Entonces, no solamente la ley nos faculta y nos obliga a plantear planes, los cuales deben ser reportados periódicamente, sino también tenemos órganos de control, o sea, como que se ha ido mencionando que Petroperú tiene una completa liberalidad. Nosotros tenemos un reglamento de Consucode, nosotros no estamos al margen de Consucode. Lo que pasa es que el reglamento de Consucode es un reglamento exprofeso que permite la actividad petrolera. Y también estamos obligados a sustentar el plan anual de adquisiciones y contrataciones y el presupuesto anual de la institución, yo tengo la obligación de sustentarlo en el Congreso hasta marzo de cada año, cosa que he hecho en los 2 ejercicios que he estado. Y por último, tenemos una oficina permanente de la Contraloría General de la República en Petroperú, o sea, controles para adquisiciones, controles presupuestarios y controles de gestión los tenemos al interior de la institución. No tiene Petroperú liberalidad completa, como se ha pretendido decir. En ese contexto es que se desarrollan las actividades de Petroperú. Y ahora vamos a ver Petroperú ya en la actividad exploratoria. Recuerdo, nosotros ingresamos al directorio de Petroperú el 24 de agosto del año 2006. E inmediatamente las primeras actividades que hacemos es decir, ¿cuál es la perspectiva que debemos tener de la empresa? Y la perspectiva de la empresa es una empresa integrada verticalmente. Petroperú hoy día tiene solo refinación y ahora intenta entrar a lo que se significa la exploración y explotación e intenta consolidarse en lo que es la distribución. A eso se refiere la empresa integrada verticalmente. Pero eso no es suficiente, se requiere una empresa internacionalizada para poder realizar en el mercado internacional los precios que a veces no se pueden realizar en el mercado local. El mercado local, por presiones sociales, muchas veces los precios no reflejan realmente los costos y hay que realizarlos en el mercado internacional. Petroperú a estas alturas es un exportador. Petroperú exporta cerca de 400 millones de dólares al año y de productos terminados, no de materia prima. Y luego el otro concepto, y que lo reconoce la ley, es que debe ser una empresa energética, es decir, no solamente petróleo y gas, sino otras actividades de la energía a las cuales todavía no he incursionado. Pero el otro concepto es que tenga capacidad de financiamiento en mercados internacionales, deuda directa o bonos. ¿Por qué? Petroperú es una empresa que compra 2 millones de barriles por mes de crudo para producir combustibles. Y si no existen líneas de crédito para poder importar, simplemente sería impracticable el manejo. Como referencia, 1 millón de barriles de crudo de importación hoy día cuesta más o menos 120 millones de dólares. Y eso lo compramos cada 15 días. Durante el ejercicio que yo he tenido en Petroperú, se han comprado más de 5.000 millones de dólares, sin ninguna queja de los proveedores internacionales. Y eso creo debe ser un referente para el accionar de la dirección que yo tenía a mi cargo y la gente que lo ha gerenciado. 5.000 millones de dólares en el lapso de 2 años. Con eso se ha abastecido el mercado local, por eso hablábamos con capacidad de financiamiento en mercados internacionales. Y con capacidad de financiamiento en mercado local, deuda, bonos y bolsa de valores. El 30 de junio se aprobó en el directorio de Petroperú el ingreso de Petroperú, su inscripción en la bolsa de valores. Quedó pendiente que esto fuera aprobado por la Junta General de Accionistas, que ya no se llevó a cabo porque salió el ministro Carranza, que era miembro de la Junta General, salió de la Junta de Accionistas porque vacó o renunció al cargo de ministro y no fue nombrado inmediatamente el señor Valdivieso hasta el día de hoy como miembro de la Junta General de Accionistas. Hoy día la Junta de Accionistas tiene 2 vacantes. La vacante dejada por el señor Carranza y la vacante dejada por el señor Valdivia. Es una junta hoy día de 3 miembros nada más, pero el tema de la participación en el mercado de valores es un tema aprobado ya en directorio de Petroperú. Pero bueno, seguimos con respecto a la actividad exploratoria. Petroperú en el noviembre del año 2006, pocos meses después que habíamos ingresado y teniendo como perspectiva lo que habíamos planteado al enicio, toma estas 6 millones de hectáreas en la cuenca del Marañón, es decir, las áreas comprendidas entre el río Napo, el río Amazonas y el río Putumayo que hace frontera con Colombia. Esos 6 lotes da 5.6 millones de hectáreas, casi 6 millones de hectáreas. Estas hectáreas están en etapa preexploratoria y a finalizar este año, lo que hay que indicarle al Estado peruano representado por Perú Petro es dónde se va a perforar para entrar a una actividad exploratoria en sí. Y esto es la primera incursión de Petroperú ya en esta nueva etapa en la actividad exploratoria. No es que recién con Discovery entra la actividad exploratoria, acá ya estamos en la preexploratoria. Y este es un proyecto en el cual posteriormente, en noviembre del 2007, dada la gran cantidad de hectáreas que significan, se incluye a la estatal colombiana que se llama Ecopetrol. Entonces, estos 6 millones de hectáreas, para que tengan como referencia, es una cantidad muy importante. ¿Por qué? Porque la cuenca del Orinoco, donde están todos los recursos de Venezuela, tiene 5.5 millones de hectáreas.
O sea, es decir, como extensión territorial, esto es mayor que la cuenca del Orinoco. Claro, quisiéramos tener los recursos, pero digamos geográficamente es grande y por eso se habló y se convino que ingrese Ecopetrol a la sociedad. Actualmente yo he dejado en negociación la incursión de un cuarto socio, que es Reliance. ¿Por qué? Reliance de la India, que como explicó el ingeniero Saba, es una empresa de cerca de 60 billones anuales de facturación. ¿Por qué? Porque la incursión aquí exploratoria con pozos, que debería empezar a fines de este año probablemente, significa 120 millones de dólares de capital de riesgo íntegro, en el cual Petroperú, según las modalidades que tiene, no arriesga un céntimo, lo arriesgan los socios. Entonces, no es cierto que Petroperú recién incursiona a la actividad exploratoria en esta nueva era con Discover, ya estaba. La siguiente, por favor. En esta actividad exploratoria, hasta el momento se vienen gastando cerca de 2 millones de dólares. Acá está el cronograma, 1.3 por acá, y esto suma como 0.7 millones de dólares, y se estima que hasta fin de año ya hay 2 millones de dólares gastados. ¿En qué significa? Actividad preexploratoria, es decir, identifiquemos el lugar donde podríamos hacer una perforación, en el cual estamos hablando de cerca de 10 a 12 millones de dólares por pozo. Entonces, Petroperú ya se encontraba ahí, bajo una modalidad que se llama carry forward, y el carry forward lo que significa es, señor socio, ponga usted el dinero de riesgo. Si el emprendimiento es defectuoso, si el emprendimiento es no exitoso, usted cargó con el riesgo. Si el emprendimiento es exitoso, deme usted una parte de la producción. Esa es la modalidad como hemos entrado y hasta el momento se vienen gastando 2 millones de dólares de los socios. Bueno, y ahora vamos, y esto era un preámbulo, es decir, Petroperú tiene un marco, Petroperú por resolución ministerial participa en la actividad exploratoria, Petroperú ya estaba en la actividad preexploratoria y este año debería tomar compromisos exploratorios bajo la modalidad carry forward que he explicado. Pero ahora vamos exactamente al tema del concurso 001-2008 que es materia de investigación. En primer lugar, las exigencias para participar. Explicaron algo los señores Perú Petro y esto que voy a decir es exclusivamente reglas de Perú Petro, que las voy a explicar con nivel de detalle. Las condiciones para participar para las empresas con experiencia de hidrocarburos eran las siguientes. Había exigencias en dos áreas, exigencias en área de hidrocarburos y exigencias económicas. Y para las empresas sin experiencia, que es el caso de Petroperú, ¿por qué? Porque cosas pues del destino. En los 90, Petroperú dejó de tener pozos exploratorios, pozos de explotación, y a partir del año 96 ya no tenía actividad. Entonces, hoy en día, de acuerdo a las reglas, Petroperú no tiene experiencia en exploración. Pero bueno, más allá de que si eso es bueno o malo, la realidad es que Petroperú se le considera una empresa sin experiencia y había una calificación para empresas sin experiencia. Entonces, resumiendo, para las empresas con experiencia hay dos exigencias, en el área de hidrocarburos y en el área económica. Y para las empresas sin experiencia, como Petroperú, hay una exigencia de cash y una exigencia de activos. Vamos a ver las exigencias para las empresas con experiencia, que es el caso con Discover. Y vamos a referirnos exclusivamente a las exigencias para la selva y offshore. Las exigencias son diferentes cuando son en áreas cercanas a la sierra. Bien, lo que dice por lo menos uno se refiere al área petrolera y cuando dice por lo menos dos se refiere a la actividad económica. En el área petrolera había tres requisitos, de los cuales debía cumplirse por lo menos uno, que tuviera producción fiscalizada en barriles por día, ¿se refiere a qué? De petróleo. Entonces, lo que se exige es que tenga 300 barriles por día de producción, 300. El Perú es un país que produce actualmente más o menos 100.000 barriles por día. Para darse cuenta si es pequeño, grande, mediano, aquí la unidad de medida era 300. Como referencia, Venezuela tiene 2 millones. Como referencia, Brasil tiene 1.8 millones de barriles. Acá se exige 300 barriles por día. Y en lo que se refiere, o gas natural en millones de pies cúbicos por día, 5 millones de pies cúbicos por día. Hoy día Camisea tiene más de 400 millones de pies cúbicos por día. Entonces la exigencia era, en el área de producción puede ser esto, o línea sísmica en 2 dimensiones, 100 kilómetros, o pozos exploratorios 2. Entonces lo que dice el reglamento de Perú Petro es, por lo menos uno de estos temas, tiene, de acuerdo a estos indicadores, debe ser superado. ¿Y qué es lo que presenta Discover? Presenta en el área de línea sísmica 2D en kilómetros. Se exige 100 y presenta 30.000. Eso es lo que presenta. Y ese es el certificado que nos da Perú Petro. Eso es lo que tomamos como unidad de medida en primer término para decir la empresa no es cualquier empresa. Después vamos a ver con un poco más de nivel de detalle este tema. Entonces, en el tema de experiencia petrolera, la unidad de medida 100 lo expresa como 30.000 y eso se presenta a Perú Petro. En el área económica pide utilidad operativa, patrimonio neto o pide activo total.